Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricars. Yo soy Gaia, como ya todos ustedes saben. En esta ocasión estoy muy emocionado porque tengo este proyecto por fin terminado en mis manos, que van haciendo un deck estructurado custom del personaje que tenemos en pantalla aquí a la derecha, que van haciendo nuestro querido Zark, el antagonista principal de Yu-Gi-Oh! Arc V, ¿vale? El nombre del deck como tal trae, es Blast of the Supreme King, ¿vale? Recordemos que este Zark juega un deck Supreme King, no es Supreme King Dragon como tal, digo, a pesar de que todos son dragones, pero es más como un Supreme King, ¿vale? Puede ser confundido un poco con el Supreme King de Yu-Gi-Oh! EX. De hecho, hasta por ahí hay algunas teorías locas en internet que tratan de decir, o más bien tratan de empatar a los dos diciendo que es el mismo personaje o tienen algo que ver, pero bueno, yo dudo que realmente tenga algo que ver, más que solo el nombre del Supreme King y su arquetipo, ¿vale? Recordemos que este Zark es la encarnación de este Yuya, Yuto, Yugo y Yuri, ¿vale? En Yu-Gi-Oh! Arc V es la encarnación, es pues la persona real de la que salieron sus 4 personas o encarnaciones, no sé cómo decirlo. Pero recordemos que realmente Zark antes pues era un duelista como tal. Bueno, era de los mejores en su dimensión, en la dimensión original. Sin embargo, pues el mismo acá se vuelve como todo psicótico, sufre de psicosis y demás gracias a pues el poder de su baraja, la presión de la audiencia y pues obvio que esta gente que veía los duelos pues cada vez buscaba con más destrucción, más duelos que pues dieran así como espectáculo, pues ya saben, de explosiones, daño verdadero y todo eso, ¿vale? Entonces creo que no hay nada más que decir en cuanto a la historia de Zark. Todo el mundo que vio Yu-Gi-Oh! Arc V pues está, ¿cómo decirlo? Pues súper enterado de este Zark, ¿vale? También decir que él fue el usuario original de los dragones dimensionales, ya saben, los dragones que juegan nuestro protagonista y que va consiguiendo. Yo veo las encarnaciones, sus otras encarnaciones. Y a la par, pues bueno, también está Rey, que es quien le hace frente, ¿vale? Entonces, pues sin más por decir, vamos a seguir viendo el deck. Tenemos aquí el deck list, que van haciendo 66 cartas en total en este deck, ¿vale? Y bueno, como monstruo principal, obvio aquí tenemos a Zark. Y bueno, tal vez ya vieron un poco, pero esta es la versión del anime que tiene todas las versiones de su carta, ¿vale? Recuerden que en el TCG, pues Zark es un monstruo fusión, Pendulum. Aquí, pues he decidido utilizar el layout, pues como lo vimos en el anime, ¿vale? Por último, cabe mencionar que este deck es una idea pensando en que creo que todos estamos de acuerdo que el final de Arc V fue muy malo. O sea, la serie fue muy buena para de repente ese final que nos dieron que fue muy malo. Digo, por ahí hay muchas especulaciones. Hay también información filtrada que dicen que Arc V pues se aceleró porque ya venía V-Rains y justo la producción pues le pidió a los guionistas y demás que aceleraran su proceso. Además, por ahí también hay especulaciones o rumores que dicen que pues el presupuesto de la serie bajó justo porque quieren empezar, lo dedicaron más que nada a otros proyectos, película de Yu-Gi-Oh, de The Dark Side of Dimensions, también Duel Links, todo eso, no sé. Entonces bueno, al final, pues al parecer el final de la serie no era como tal como el que la tenían planeado, simplemente fue acelerado y bueno, nos dieron ese final que a mi parecer es un poco horrible, no le hace pues así, ahora sí, honor a todo lo que vimos en Arc V, a todos los duelos, personajes y demás que aparecieron. Creo que ese tenía mucho potencial para ser tal vez de las mejores series de Yu-Gi-Oh, que no digo que sea de las mejores. A mí personalmente Duel Monsters es la mejor, después va 5DS, ya cada quien tendrá sus criterios. Pero bueno, realmente eso es pues el concepto de que tal vez si no hubiera acabado tal vez abruptamente. Yo creo que todo el mundo esperaba que tanto Yuya como Yuto, Yugo y Yuri se enfrentaran contra Zark. Creo que ese era todo lo que el mundo estaba especulando para el final. Pero al final nos dan un final horrible donde todos se enfrentan contra Yuya todo deforme. Y después Yuya se enfrenta contra Reggie y ya es el final y ya todos vivieron felices por siempre. Y ya quién sabe qué fue de todos y de Zark. La Rey salió ahí de la nada de Reira, se lo sacaron de la manga. No sé si está especulado que Reira iba a albergar a Rey, pero bueno, yo realmente esperaba un final donde nuestras 4 encarnaciones de Zark se enfrentaran contra él mismo, ¿vale? Eso creo que está muy, muy genial.
Entonces, pues bueno, digamos que en esta idea de deck vendría siendo pues el deck que este Zark hubiera sido, o más bien hubiera usado contra esos 4 duelistas, ¿vale? Entonces, dicho esto, y ya que expresé mi furia en este video con lo que pasó con Yu-Gi-Oh! RB y mis quejas, claro está, vamos a empezar con el review ahora sí del deck. Digo, ya me llevé 5 minutos de introducción al deck, disculpen. Y vamos a empezar así con el review de las cartas a detalle. Bueno amigos, vamos a empezar con el review de las cartas a detalle. Ya saben que estas cartas pues tienen el mismo tamaño que una carta convencional de Yu-Gi, tiene todos sus elementos y demás. También tiene logos en la parte trasera. Y bueno, pues realmente la carta tiene un acabado mate, un poco brillante, pero es más que nada mate. Y esto le da también una textura muy agradable al momento de tocarlas con nuestras manos. También mencionar que tiene bordes redondeados. Y bueno, realmente esto es a lo que me refiero cuando en mi gama de productos que ofrezco, pues me refiero a calidad premium, ¿vale? Entonces pues ya vimos aquí en pantalla la primera carta del deck, que va siendo Astrograph Sorcerer, perdón. Y esta misma, recordemos que en el TCG es una carta Pendulum, pero aquí la tenemos como monstruo de efecto. Está más apegado a como la vimos en el anime. Recuerden que en el anime es un monstruo de efecto, Astrograph Sorcerer. Y de igual manera tenemos a este y pasamos a este otro que va siendo Chronograph Sorcerer, ¿vale? Cabe mencionar que esta carta como tal no salió en el anime, es nada más exclusiva del TCG, pero sin embargo son como hermanitos, son como primos. Entonces pues en el Imaginarium de este deck, haciendo imaginación, imaginando cartas que tal vez pudo haber jugado Zark y demás, pues quiero pensar que también el Chronograph Sorcerer no era Pendulum, era monstruo de efecto, y el mismo también puede atraer a Zark de una manera similar, más no igual, al campo, ¿vale? Entonces dicho esto, pues estas son las únicas cartas que vamos a tener no Pendulum en el deck, ¿vale? Astrograph Sorcerer y Chronograph Sorcerer, ¿vale? Entonces dicho esto, vamos a seguir con las cartas y tenemos por aquí 2 copias de Supreme King Spirit, ¿vale? Recuerden que el video está en Full HD, por si no alcanzan a ver muy bien los efectos, pues pueden subir la calidad del video. Y ya con esto pues creo que les da más oportunidad de leer los efectos a detalle, porque están muy pequeños y es muy difícil leerlos, ¿vale? De igual manera pueden pausar el video y pues bueno, vamos a ir rapidito con las cartas y ya más detenidamente pueden leer los efectos, ¿vale? Seguimos y esta es una carta custom de igual manera y creo que está muy genial, que viene siendo Supreme King Baby Dragon. Es una versión baby de lo que puede hacer tal vez este Zark. Digo, no sé, díganme ustedes qué les parece esta idea de Supreme King Baby Dragon. El mismo va a acelerar el deck de una manera muy, muy genial. Y también cabe mencionar que el arte está hecho por nuestro compañero Arcadarco, Pablo. Voy a dejar aquí debajo del video un enlace a sus redes sociales por si están interesados en adquirir una comisión de él. De cualquier cosa que se les venga a la cabeza, él lo puede hacer sin ningún problema. Entonces pues aquí tenemos a Supreme King Baby Dragon. Y vamos a ver más cartas, más trabajo de él a lo largo del video, ¿vale? Siguiendo con las cartas que tenemos, pues aquí tenemos a Supreme King Dragon Dark Boom. Esta es una carta proxy de la que te hacen TCG. Sin embargo, cabe mencionar, o más bien les tengo que mencionar, que hay varias cartas que vamos a ver en el deck que traen una fusión entre efecto TCG y anime, ¿vale? A muchas cartas realmente me gusta más poner su efecto de anime, a otras me gusta más conservar su efecto TCG, pero aquí específicamente en este creo que he decidido más hacer una fusión de las mismas, justo para hacer un equilibrio, porque algunos efectos tal cual en el anime están muy rotos y en el TCG pues están normales, están balanceados, ¿no? Pero justo como a la gente le encantan más luego los efectos de anime, pues he decidido más como hacer una fusión de los ambos, ¿vale? Una fusión de ambos. Justo sí rompemos un poco el efecto, pero no a nivel de cómo está en el anime. Y creo que otro efecto de eso, o más bien otro ejemplo de eso, se repitió con el deck número de Don Thousand, ¿vale? Entonces pues bueno, aquí tenemos a Supreme King Dragon Dark Boom. Y seguimos porque aquí tenemos a este otro que es una carta custom, que ahora siendo Supreme King Dragon Dusk Worm, ¿vale? Este arte en específico fue hecho por Kai Imagination. Ya saben que trabajamos con
tanto con Kai como con Pablo y otros artistas de vez en cuando. Y de igual manera voy a dejar aquí debajo del video un link a sus redes por si están interesados en adquirir una comisión artística de él, ¿vale? Igual, mismo caso que con Pablo, puede hacer lo que ustedes quieran en cuanto a ilustración. Y eso está muy genial porque hemos pensado que como que son primitos los dos y de igual manera, y como que se están viendo, ¿no? De hecho los diseños son un poco similares. Y bueno, pues los dos se están viendo, entonces creo que hasta en un arte de un playmat los dos podrían coexistir, ¿no? De una manera muy bonita, no sé. Y de hecho sus efectos también son muy similares, ¿vale? Hasta de hecho este es Pendulum de escala 5, este es de 10, ¿vale? Sus ataques de hecho también son los mismos. Entonces pues justamente creo que es la temática. El nombre de él es muy similar. Entonces pues con esas ideas hemos jugado, ¿vale? Seguimos, tenemos aquí dos copias de Supreme King Necrowyrm. Carta custom hecha también para esta idea de deck. Seguimos, Supreme King Fiendish Magician. Ya sé que hay una versión de esta carta en el TCG, pero está más enfocada a los monstruos, pues como spellcasters de Yuya, por así decirlos. Sin embargo, aquí he decidido, bueno, realmente la temática del monstruo como tal es como podría ser este Sark en una versión spellcaster o algo así, ¿no? Es algo apegado a eso, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se decidió cómo poder hacer un mago de Sark, ¿no? En esta versión. Y es como una contraparte de esta criatura que existe en el TCG. Que ha sido Supreme King Fiendish Magician. De hecho, el mismo es Fiend y tiene este efecto dependiendo, pues, el monstruo utilizado en su efecto, ¿vale? Pueden estar viendo. También nos va a acelerar un poquito el deck. Eso está muy genial. Supreme King Fiendish Magician. Seguimos, igual carta custom. Supreme King Dragon Dark Cosm. Pueden estar leyendo ambos efectos en pantalla. No hay mucho que decir de esta criatura. Igual el arte un poquito trabajado para que haga más alusión a lo que van haciendo los monstruos Supreme King del deck, ¿vale? Aquí tenemos a Odd Eyes Pendulum Dragon. No hay mucho que decir de esta criatura. Es una proxy tal cual del monstruo que tenemos originalmente. Y ya está, ¿vale? Y de igual manera que tenemos a Odd Eyes Pendulum Dragon, tenemos a Supreme King Dragon Odd Eyes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta carta se repite lo que les digo, que el efecto está bufeado y es una fusión entre efecto de Trading Card Game con efecto de anime, ¿vale? Y aquí pueden estar leyendo su efecto como tal, ¿vale? Digo, ya sé que estas cartas existen en el TCG, pero pues justo para hacerles pues, una variante de eso, pues estamos poniendo los efectos pues tal cual, ¿no? Como salieron en el anime y bueno, así haciendo el equilibrio que les mencioné. Mismo caso, igual en estas cartas Supreme King Gate Infinity. Pueden estar leyendo sus efectos en pantalla. Tenemos 3 copias. Y de igual manera tenemos a Supreme King Gate 0. 3 copias de igual manera. Y por último, y el monstruo principal del deck, claro está, tenemos aquí 2 copias de Supreme King Sark. Digo, la principal diferencia que se nota a primera vista, obvio, es el layout, que en el TCG esta carta es monstruo fusión, Pendulum, y en el anime pues lo vemos que tiene todos los métodos de invocación de extra deck, ¿vale? Al menos hasta la fecha que salió ArcV, porque ya después llegaron los links, pero bueno, así es como tal cual el anime, y bueno, los efectos están más apegados al anime, ¿vale? De igual manera pueden estar viendo que es tratado como fusión, Synchro Exceed y Pendulum. No hay como una mecánica parecida en el Trading Card Game como tal. Entonces pues digo, me he apegado a lo que vimos en el anime. Y bueno, si tal cual lo vimos en el anime, pues hay que tratarlo, ¿vale? 2 copias de esta criatura. Vamos a seguir. Seguimos con Main Deck. Y tenemos aquí 2 copias de Smile Universe. Es efecto del anime, realmente es muy parecido al del TCG. Con nada más con la variante que aquí ningún jugador puede invocar el turno que se activó esta carta, a diferencia de la versión TCG que nada más dice que tú, bueno, o sea, el jugador que activó la carta no puede invocar. Creo que es como la diferencia más grande, ¿vale? Seguimos, cartas custom. De igual manera tenemos aquí 2 copias de Supreme King Dimensions, igual arte hecho por nuestro amigo Pablo. Creo que está muy genial el arte. Tenemos aquí a 4 personalidades de Sark que dicen Synchro, Fusión, Exceed y Pendulum, ¿vale? Haciendo referencia obvio a las 4 encarnaciones de Sark.
Entonces pueden estar leyendo aquí también. Su efecto está muy genial. Hace también alusión al arte. Seguimos. Una carta igual para acelerar deck. Supreme King Call. Ya pueden estar viendo que está nuestro querido amigo Sark con su dragón mamadote atrás, ¿vale? Después tenemos Supreme King Presence. Luego el efecto trabajado al anime, un poco pues errateado para que haga match con las ruling actuales. Seguimos con cartas de trampa y tenemos aquí una carta custom que ahora siendo Supreme King Ouroboros. Seguimos con una carta exclusiva del anime, Supreme King Disdain. Seguimos Supreme King Face Off, igual carta exclusiva del anime. Su efecto es algo largo, así que pues, van a tener que ponerle pausa al video para leerlo detenidamente. Después Supreme King Soul. Al menos a la fecha en que trabajé este proyecto y además esta carta era exclusiva de los OCG. Y por último, Supreme King Rage, ¿vale? Y bueno, para terminar, obvio está el Extra Deck. Y el Extra Deck es muy sencillito. Tenemos a Starving Venom Fusion Dragon. Tenemos 2 copias de esta carta. Con sus 2 copias que deberían ser las variantes de Supreme King Starving Venom. Igual, misma idea, que es una fusión entre el efecto TCG y anime. Eso lo hace superior a la versión TCG. Después tenemos 2 copias de Clear Wing Synchro Dragon. Y su variante Supreme, que ahora es Supreme King Dragon Clear Wing. Igual, el efecto es una fusión entre anime y TCG y lo hace superior a su versión TCG. 2 copias de Dark Rebellion Exit Dragon. Y igual su variante Supreme King Dragon Dark Rebellion. Con una fusión igual entre efecto TCG y anime. Y esta versión obvio es superior a la versión TCG, ¿vale? Y pues bueno, señores, eso vendría siendo todo en el video review del deck de Sark, como pueden estar viendo en pantalla. Recuerden que aquí están apareciendo mis redes sociales por si están interesados en adquirir este deck o cualquier otro deck que puedan ver en mi canal. Y pues díganme qué les pareció este proyecto, les gustó, no les gustó, qué les parecieron las cartas custom, los artes custom, todo eso ya saben. Me interesa saber ustedes qué opinan de todo esto. Están aquí apareciendo mis redes sociales como ya les comenté, pero les quería también mencionar, se me fue la onda. También dejar aquí comentarios, sugerencias además, debajo del video en comentarios. Y bueno, pues eso vendría siendo todo de mi parte. Yo me despido, soy Gaia, nos vemos en el siguiente video y que tengan excelentes duelos esta semana. Bye.